Actualmente existe una creciente demanda de construcción de pisos industriales con características especiales. Para responder a este requerimiento nace Continua, un hormigón de retracción compensada que da solución a una creciente necesidad de tecnificar los centros de distribución. Esta tecnología se encuentra disponible desde el año 2012 y cuenta con más de 850.000 metros cuadrados de pisos construidos a lo largo de todo el país. La incorporación del concepto de la retracción compensada significó para Chile un cambio tecnológico que cambió las reglas de cómo se diseñaban y construían los pisos industriales. Conscientes de la experiencia que se ha adquirido en los últimos años, hoy por hoy se tiene un conocimiento amplio y preciso sobre cómo optimizar el uso de hormigones de retracción compensada en proyectos industriales, grandes, medianos y pequeños. Continua permite construir losas de hasta 1.600 metros cuadrados sin cortes ni juntas. Tiene una alta resistencia al desgaste y una gran durabilidad, obteniendo pisos industriales de alto estándar, permitiendo lograr la planeidad y nivelación especificada. Disminuye al máximo el alabeo, admitiendo así operaciones de alta intensidad al tránsito, lo que se traduce en un aumento en la eficiencia de las operaciones industriales al reducir de manera importante el mantenimiento de los pisos. La experiencia de Melon en el desarrollo Continua, sumado a la experiencia del equipo de ingenieros de GESPAP, hace realidad poder realizar proyectos de altísima especificación y ajustados a la necesidad real de cada uno. Esta solución cuenta con el servicio de ingeniería, el acompañamiento y asesoramiento de su ejecución en obra y la aplicación de un exhaustivo plan de control de calidad desarrollado e implementado por Melon Hormigones durante los cerca de 10 años de diseño y producción de esta innovadora solución. Melon, siempre contigo. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Gutiérrez Inostroza y soy Product Planner en Melon Hormigones. Hoy les queremos dar la más cordial bienvenida al webinar Reducción de mantenimiento a través de pisos de alto estándar, donde analizaremos el uso de pisos industriales con tecnología de retracción compensada. Durante esta presentación sortearemos una tablet entre todos los asistentes. Esta será entregada durante la semana e informada en las redes sociales de Melon. Por esto, los invitamos a seguirnos en LinkedIn e Instagram para conocer el resultado del sorteo. Durante el desarrollo de esta presentación, los invitamos a que vayan dejando sus preguntas en el chat que les aparecerá en su ventana en el lado derecho, las cuales las responderemos al final del webinar. Este webinar estará dividido en 3 bloques. Durante el primer bloque nos acompaña Mauricio Salgado, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería en Infraestructura Vial. Es socio y director de GESPAP Ingeniería y Certificación, que es una empresa dedicada al asesoramiento de proyectos de pavimentos y pisos de hormigón. Además, es consultor y especialista en gestión vial, pavimentos de hormigón, así como en tecnología de hormigón para pisos industriales. Cuenta con más de 25 años de trayectoria como profesor universitario, redactor de diplomados, cursos y seminarios en más de 15 países. Durante el segundo bloque nos acompaña Marjorie Córdoba, subgerente de soluciones constructivas en Melon Hormigones, quien nos presentará Continua, que es una tecnología de hormigones de retracción compensada pionera en Chile, que permite construir pisos de hasta 1.600 metros cuadrados sin corte ni junta. Melon Hormigones cuenta con más de 850.000 metros cuadrados de piso de retracción compensada construidos a lo largo de todo el país. Para finalizar, en el tercer bloque, nuestros expositores responderán a las preguntas que han surgido durante esta presentación. Las preguntas que por tiempo no alcancen a responder serán luego contestadas vía email. Ahora le doy el pase a Mauricio Salgado. Para hacer una transferencia de la tecnología de los hormigones con retracción compensada aplicada en pisos industriales. Para la mañana de hoy tengo pensado acompañarlos con una presentación que la he dividido en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con situarlos dentro de la industria de los pisos industriales. Para mí es muy importante que reconozcamos la importancia que tiene la ingeniería de los pisos industriales para el éxito y el cumplimiento de los propósitos de
quienes están en esta industria, y por eso quiero hacer una introducción al sector. Una vez entendido esto, prosigo con una presentación que tiene que ver con el problema de la fisuración por retracción y el alabeo en pisos de hormigón, y que en cierta medida pues, es una de las tantas razones por las cuales impulsamos el uso de esta tecnología para dar respuesta a una problemática muy particular de las superficies que tienen hormigón. La tecnología del hormigón de retracción compensada, su aplicación y beneficios en los proyectos de pisos de hormigón va a ser la tercera parte de la presentación. Y finalmente, pues algunas consideraciones generales para la aplicación de esta tecnología en los pisos. En primera instancia, me gusta siempre en mis charlas que tienen que ver o que están relacionadas íntimamente con el tema de los pisos industriales, es el reconocer la existencia de una industria bien posicionada, y no solamente porque existan este tipo de edificaciones o este tipo de estructuras, sino porque en los últimos años se ha logrado entender y comprender que hay una cadena de valor muy importante en la cual se sitúan varios actores que definen esta industria como tal. Y obviamente, pues cada uno de ellos se interactúa para poder generar un proyecto que tenga como resultado una superficie de piso que no solamente sea un elemento adicional o complementario a la edificación principal, sino que se reconozca que en él probablemente está el éxito de la operación que se pretende de esta estructura basada en el comportamiento y desempeño de una superficie que debe tener unas prestaciones y que debe cumplir unas especificaciones técnicas que cada vez son más exigentes. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros reconocemos que evidentemente hay una necesidad de una ingeniería que se fortalezca alrededor de esta industria. Desde ese punto de vista, siempre yo hablo del círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso hace que cada uno de los actores que acabo de mencionar, partícipes de esta industria, pues cumpla con sus respectivos objetivos, los cuales son bastante evidentes. Obviamente, quien es dueño y propietario de una instalación donde se requiere un piso de estas características, pues pretende construir un entorno que le sea seguro, rentable, eficiente y sostenible para la actividad económica que pretende desempeñar. En el caso de los propietarios, pues buscarán básicamente maximizar la rentabilidad de las inversiones que se ejecuten como proyecto y que tengan un retorno en un momento dado. Entonces, la idea de compatibilizar esta eficiencia en la iniciativa que se tiene para dar respuesta a una industria de los pisos, pues tiene que ser siempre compatible con la rentabilidad. Es algo inocultable en cualquier sector de la economía. En el caso de quienes diseñan y proyectan y especifican este tipo de soluciones, pues siempre van a estar buscando alternativas que garanticen un mínimo costo en el ciclo de vida. Esto no solamente en el costo inicial de construcción, sino también en lo que va a ser la fase de operación y mantenimiento de esas infraestructuras. Y para ello, seguramente, pues siempre estará abierto un espacio para las tecnologías innovadoras que maximicen la vida útil y que obviamente ayudan a ese objetivo principal, que es minimizar los costos. El cumplimiento de las especificaciones técnicas y colocar los incentivos correctos para los contratistas, pues va a traer como consecuencia seguramente proyectos de altísima calidad y de alta eficiencia, entre otros atributos. Por tanto, ese círculo virtuoso, que es la base de esta presentación, que es la base de impulsar una tecnología de estas características, pues es lo que estoy tratando de introducir el día de hoy. Por tanto, un piso de alto estándar, nosotros lo reconocemos como aquel en donde se hace un trabajo de identificación del tipo de piso más adecuado para las necesidades del estándar requerido, el que selecciona el proceso constructivo más conveniente, el que implementa mejoras constructivas y el que utiliza la mejor tecnología disponible para los requerimientos especificados para ese piso. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es una solución tecnológica que nos ayuda a tener ese piso de alto estándar y que obviamente sintoniza con los objetivos particulares de todos los actores de la industria. No hay que olvidar que los pisos industriales son un elemento que es el activo más importante probablemente en un centro de distribución logística o en una zona en donde vamos a tener una intensa operación en la superficie que tenemos
cubierta por este hormigón. Es una solución que nos puede traer ahorros si es que verdaderamente nosotros pensamos en la productividad y la operación de la misma. Por tanto, su construcción, que debe ser de un alto estándar, también tiene que estar acompañado de tecnología que garantice que sea perdurable esa condición y esa situación de alto desempeño a lo largo del tiempo. El éxito de un piso depende de una adecuada planificación y especificación del proyecto, y el margen de utilidad y el éxito del negocio pues dependerá de que haya una ingeniería de pisos adecuada para ello. Entonces, todo el valor agregado que podamos darle a esa ingeniería pues va a ser muy importante. Lo principal y el precepto que yo siempre impulso en este tipo de charlas es siempre tener presente que el objetivo principal de un piso industrial es satisfacer las necesidades de operación. Por lo tanto, su diseño debe concebirse de forma que responda a esas necesidades del cliente. Y por eso los atributos de valor, las exigencias que se tengan en la especificación, tenemos que suplirlas con una tecnología capaz de responder de manera coherente y eficiente y con rentabilidad a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es el tema que debemos enfrentar? Pues todo este círculo virtuoso sería muy fácil de responderlo si no tuviéramos unas condiciones de borde, si no tuviéramos una problemática asociada que hace que las tecnologías tradicionales a veces no puedan responder a las exigencias del mercado, a las exigencias de las solicitaciones por carga, a las exigencias de problemas que son intrínsecos a la naturaleza del hormigón, como son la fisuración por retracción o eventualmente la presencia del alabeo en las losas de hormigón que componen nuestros pisos. Por tanto, si nosotros queremos buscar una solución tecnológica, tenemos que plantearnos varias cosas que son las que quiero conversar con ustedes en este momento. La primera es que un piso industrial no es una carretera, no es una calle. Por tanto, su diseño no se hace por los preceptos que definen ese tipo de estructuras, donde claramente el tráfico tiene una dirección definida, donde claramente el tráfico tiene unas condiciones en las cuales hay un tipo de vehículo con un tipo de solicitación y un tipo de transferencia en la carga al piso, que no sintoniza necesariamente con lo que nosotros observamos en una zona industrial como la que tenemos en las áreas industriales típicamente, donde eventualmente vamos a tener cargas concentradas en áreas mucho más pequeñas, donde tenemos ruedas y vehículos y ejes mucho más agresivos eventualmente, donde tenemos una mayor aleatoriedad, y aunque pueda haber pasillos con circulación definida, también tenemos otro tipo de exigencias en términos de planidad y nivelación. Por tanto, el diseño de un piso industrial, lo primero que tenemos que pensar es que se hace bajo otros estándares, bajo otros preceptos y bajo otras hipótesis. Por eso hay una literatura y una normativa que ustedes probablemente conocen y que obviamente define la pauta de las soluciones técnicas que se definan en este ámbito. Desde ese punto de vista, pues también es importante saber cuál es el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar. Es decir, vamos a estar en una zona de almacenamiento intensivo con estanterías o apilamientos a gran altura, o vamos a tener desplazamientos a baja altura, pero con movimientos muy aleatorios en dirección, en donde hay un cierto tipo de circulación que define el tipo de carga y el tipo de forma como se van a transferir esas cargas al piso. Vamos a tener transferencia o apilamiento de cargas fijas de una determinada forma. Vamos a tener solicitaciones mecánicas, químicas o térmicas en el piso que pudieran condicionar su operación o su condición de inicio para esa vida útil que vamos a tener. Vamos a tener vehículos que específicamente tienen una forma de circular, tienen un tipo de rueda, un tipo de forma de trabajo, de operación, de movimiento, de desplazamiento. Las cargas las vamos a tener que manipular a nivel o a altura. Vamos a tener condiciones especiales que exijan una terminación. Todo esto lo tenemos que tener muy bien caracterizado para tratarnos de aproximar, como lo decía bien, a la solución que esté esperando el cliente y que sea satisfactoria no solamente en términos de lo técnico, sino también de lo económico y en la rentabilidad y retorno de la inversión esperada para este proyecto. Por tanto, todo este ámbito debe estar regulado por un conocimiento por parte del calculista, del proyectista, de las relaciones que hay entre esas cargas, entre esa forma de operar y en todo lo que tiene que tener en consideración en las hipótesis de cálculo de nuestro piso industrial. Es muy importante entender, por tanto,
reitero, cuáles son las características de los equipos y maquinaria y anclajes que se van a tener, los tipos de racks, el número de posiciones de altura de los racks, el peso de los pallets, el tipo de peso y configuración de las grúas y cómo va a ser la dirección de los vehículos. Todo esto son preguntas que habitualmente la ingeniería de pavimentos, de calles y carreteras nunca se va a preguntar y que son propias de los pisos industriales y que tenemos que tenerlas claras a la hora de definir muchos ámbitos, no solamente el espesor de la estructura, sino el sistema constructivo, la mejor solución para dar una respuesta eficiente, coherente con lo que tenemos como propósito general de operación y servicio de nuestro piso industrial. Y es ahí donde vamos a buscar la tecnología que me garantice todo esto. La estabilidad transversal o longitudinal, en el caso de utilizar apilamientos a gran altura con vehículos que tengan que eventualmente operar con las mercancías y con las cargas a una altura significativa respecto al nivel del piso, pues nos obligan a tener un cierto nivel de planeidad que no se logra con cualquier tecnología de piso o que se pone en riesgo cuando tenemos una cantidad de juntas excesiva que pudiera perjudicar los desplazamientos seguros, tranquilos y coherentes con lo que nosotros estamos procurando de nuestro piso industrial. Desde la perspectiva de poder garantizar un estándar, muchos de ustedes lo saben, hay una especificación técnica, así como en las carreteras existe el IRI, pues nosotros manejamos unos números particulares para definir cuál es el nivel de planeidad que esté acorde a nuestras solicitaciones y a nuestra forma de operación y al uso que vamos a tener en el piso. Y obviamente estos números F y números L se pueden lograr desde el punto de vista de soluciones que obviamente exijan de un material y de una configuración y de un diseño y de un sistema constructivo que responda a esas exigencias. Pero también es cierto que eventualmente no es excluyente el que solamente estas tecnologías que estamos mencionando se van a utilizar en superficies de gran tamaño, sino que eventualmente también podrían contribuir a darle otros atributos de valor y un mejor performance en términos de durabilidad a pisos que tienen dimensiones quizás no tan grandes en términos generales. Entonces es importante que también tengamos esto en el radar porque lo voy a mencionar más adelante. Desde el punto de vista de la problemática de los pisos, en general hay dos grandes fenómenos que probablemente vamos a tener que enfrentar y que son inherentes al uso del hormigón como material para nuestras superficies de circulación. Los dos pues son muy fáciles de identificar y los estoy presentando en la diapositiva. El primero de ellos tiene que ver con el alabeo, que es la curvatura que puede tener una losa, que aunque visualmente y en apariencia podríamos verla plana, ella tiende a tener una forma, una curvatura que está determinada por el efecto o susceptibilidad que tiene la temperatura y la humedad sobre un material denominado hormigón y que obviamente se hace crítico dependiendo de la edad que el hormigón tenga. Si nosotros permitimos que en edades tempranas se desarrolle un nivel de curvatura inapropiado para nuestra operación, vamos a tener muchos problemas después para poder evitar que se presenten estos bamboleos en la circulación o que se presente una situación inadecuada que pudiera afectar la durabilidad de las uniones o de las juntas de nuestras losas. Por tanto, el problema de las juntas se hace mucho más crítico en situaciones donde obviamente no podemos garantizar de que haya una situación de alabeo en nuestras losas. Entonces aquí empieza a tomar valor toda aquella tecnología que reduzca el riesgo de que se presente el alabeo como tal. En segunda instancia, el hormigón en su naturaleza misma, en esencia, es propenso en su proceso de endurecimiento y generación de resistencia a un cambio volumétrico por la pérdida de agua incluida en la mezcla de hormigón. Esa reducción volumétrica pues genera unas contracciones que provocan unas tensiones que en el tiempo podrían verse manifestadas en grietas o fisuras, las cuales obviamente nadie quiere tener porque ellas podrían degenerarse en el tiempo y ser un problema que exija mantenimiento, reparación o que condicione la eficiente operación de nuestras instalaciones. Por tanto, todo lo que podamos hacer para tratar de controlar o evitar el riesgo de fisuración o la aparición de estas fisuras de manera descontrolada, pues va a tener un sentido en una aplicación práctica.
Y a pesar de que podamos tener un costo adicional en tecnologías que puedan tener este tipo de control, pues evidentemente nosotros vamos a procurar que estén compensadas desde el punto de vista de los beneficios que pretendemos buscar. Por tanto, lo que estamos planteando es que dentro del amplio rango de soluciones que reconoce la ACI 360 para pisos industriales, que van desde losas simples, como las que usualmente probablemente ustedes conocen, hasta el uso de tecnologías como por ejemplo los postensados. En el amplio espectro hay otro tipo de soluciones, entre las cuales se encuentra la solución basada en controlar la retracción que pudiera llegar a tener un hormigón en un momento dado, que se puede hacer de diversas formas, pero que aquí vamos a concentrarnos en la que nos interesa desde el punto de vista de la oferta de valor que tiene Melon para ustedes. En ese sentido, pues vuelvo y reitero, hay un mundo amplio de soluciones, cada una de ellas con propósitos distintos. Algunas de ellas se concentran en reforzar el piso pues, para darle una mayor resistencia, otras se concentran en disminuir el ancho de las fisuras, para lo cual pues, yo podría colocar una enfierradura continua o el uso de macrofibras para controlar la apertura de ese fisuramiento en un momento dado, o yo puedo reforzar para prevenir la existencia de esas fisuras. Y en ese ámbito y en ese conjunto o en ese subconjunto de soluciones está lo que nosotros llamamos la tecnología de la retracción compensada. Entonces, ¿qué es la tecnología de la retracción compensada y cuáles son los ámbitos de aplicación y sus beneficios? Bueno, lo primero que tenemos que comprender en esencia es cuál es el fundamento alrededor de un hormigón de retracción compensada. Y en ello, pues sabemos que es un hormigón en el cual vamos a hacer una modificación para que se genere una reacción química, en la cual pues nosotros tengamos como resultado compensar esa retracción inherente al hormigón. ¿Cómo? Generando, digamos, moléculas capaces de generar una repulsión de partículas, con la cual generamos una expansión del hormigón antes de que se genere el proceso de endurecimiento. De modo tal que le demos esa condición expansiva a esa mezcla o esa matriz de hormigón en un momento dado. Y a partir de esa expansión producida, pues nosotros podamos, a través del enfriamiento, restringir la expansión hasta un cierto punto, de modo tal de que no se nos dilate más de lo necesario el hormigón, y después, cuando viene el proceso reversible de contracción, nosotros quedemos en el volumen que debiéramos haber tenido originalmente, con lo cual se hace innecesaria la generación de juntas de contracción en el interior del elemento que nosotros estaríamos compensando su retracción. Eso como fundamento general de la tecnología. Ahora, evidentemente, esto pues lo podemos entender de la siguiente manera. Esta gráfica que normalmente aparece en las normas asociadas a la retracción nos indica que lo que nosotros estaríamos haciendo es que en condiciones normales tendríamos obviamente una ligera expansión que luego viene asociado a un proceso de contracción y que obviamente nosotros tenemos que de alguna manera evitar que genere procesos de fisuramiento como los que relatábamos al principio. Entonces, en ese caso, lo que se hace es básicamente generar juntas por contracción que aligeren las tensiones y que de una manera controlada, induciendo estas fisuras, que las juntas finalmente son grietas controladas, pues relajen las tensiones y eviten que haya una aleatoriedad en la aparición de estas fisuras en la superficie que nosotros vamos a tener. Esa es la forma como usualmente nosotros trabajaríamos. Pero el problema es que esas juntas en la parte de operación de nuestra superficie pudieran tener algunas implicaciones que hacen ineficiente o que pudieran no cumplir con otros propósitos como reducir el alabeo o tener un mínimo riesgo de mantenimiento por desconche o deterioro en esas juntas, o porque simplemente pues, pudieran generarse fenómenos en los cuales cada vez que una rueda pasa por cada una de esas juntas se pudiera generar un movimiento relativo que pudiera generar un bamboleo o un riesgo en la circulación o en la operación misma de los vehículos que circulan. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se busca aquí es tratar de generar un proceso en donde en edades tempranas dejamos expandir el hormigón
provocando esa expansión, obviamente artificialmente a través de técnicas, que en este caso es a través de aditivos, y definimos un límite teórico de expansión para que luego, cuando se genere el proceso inverso de retracción, quedemos en una zona neutra en la cual no sea necesario el desarrollo de procesos de aserrado para formación de juntas de contracción. Eso es lo que básicamente explica el fenómeno detrás de esta tecnología. Ahora, ¿qué ganaría yo empleando esta tecnología respecto a lo que tradicionalmente se hace? Bueno, imaginemos una superficie de un piso de grandes dimensiones en donde nosotros tenemos una matriz de muchísimas juntas de contracción, en la cual obviamente pues ellas obedecen a poder controlar según las dimensiones y relaciones en función del espesor que tenga esta superficie, pues un equilibrio que evite que tengamos un agrietamiento aleatorio. El problema es que todas estas juntas son potenciales puntos de riesgo en la fase de operación. Puntos de riesgo porque podrían complicar la circulación normal, porque podrían impedir el no lograr un estándar de nivelación y planidad como el que exigen las especificaciones, o simplemente por una acción agresiva de los vehículos de carga y específicamente de cierto tipo de ruedas, podrían erodar o desconchar o desportillar algunas de estas juntas y poder en algún momento en el tiempo llevarnos a tener que hacer reparaciones o correcciones en este tipo de juntas si es que tuviéramos esa circunstancia. Eventualmente, pues lo que nosotros buscamos también es que los alabeos propios de dimensiones de losas de este tipo, pues podamos evitarlos con el cambio de situación o de paradigma. Es decir, cambiar de una gran losa, o mejor, de una superficie con losas de dimensión pequeña a una gran losa que tenga una superficie libre de juntas, en la cual obviamente nosotros vamos a tratar de evitar todas esas problemáticas asociadas a la existencia de todas estas juntas de contracción, con una libertad de maniobra para los vehículos y obviamente controlando los fenómenos de retracción y reduciendo el alabeo que vamos a tener en definitiva. En Chile esto no es nuevo, esto se viene aplicando desde hace varios años y paulatinamente se han podido batir ciertos récords utilizando pues hormigones que emplea Melon y que ya tiene un know-how y un conocimiento que le permite proveer a los interesados en esta tecnología pues saber qué es lo que se tiene que hacer en esta materia. Desde el punto de vista de las comparaciones, pues hay algunas cosas que son evidentes y es el retirar toda esta cantidad de pequeñas losas que pueden oscilar en su tamaño, desde 3x3, 5x5, dependiendo del diseño como tal, hacia una gran superficie que pudiera llegar a tener 1.600 metros cuadrados o inclusive más, en donde el lado típico podría ser 40 metros o inclusive más, dependiendo cómo se especifique y diseñe el proyecto y obviamente las necesidades del layout que tenga toda esta situación. Entonces nosotros pues nos vamos a ver enfrentados a que claramente pues la operación y la circulación de los vehículos de carga en una superficie de piso conjuntas pues difiere de lo que nosotros vamos a tener en una superficie liberada de esa situación. Entonces, obviamente, pues vamos a tener mayores posibilidades de tener una eficiencia en la circulación, menores problemas en la interacción con las juntas y una reducción en el alabeo que nos va a permitir cumplir con los estándares especificados para el piso. Ahora, la ACI 330 dice y reza claramente cuáles son las ventajas que nos proveería tener una superficie donde se utilice el hormigón de retracción compensada. Como ya lo acabo de decir, permite una superficie mucho más amplia, mucho más grande, en donde lo que vamos a tener son juntas de construcción en el entorno circundante, estas obviamente separadas desde distancias que pueden desde los 12 metros hasta inclusive los 46 metros. Entonces usted ya puede tener una dimensión de la losa que como mínimo pasa a ser interesante y atractiva. Y esto es importante porque no quiero llevar exclusivamente a que esto es una tecnología solamente para grandes proyectos, sino que eventualmente pudiéramos también tener medianos proyectos donde una losa de un tamaño un poco menor también podría ser interesante tenerla en cuenta,
sabiendo que obviamente tiene un costo diferente al hormigón convencional, pero que tiene unos beneficios y ventajas desde todo punto de vista. Las juntas de contracción cortadas con sierra normalmente no son necesarias, obviamente, reduce el mantenimiento de las juntas, porque obviamente pues, ya tenemos una cantidad que es mínima y prácticamente insignificante, y aumenta la durabilidad de la superficie y la abrasión, porque en sí mismo las características del hormigón que estamos generando es mucho más resistente a los efectos abrasivos, y esto para ciertas aplicaciones y ciertos usos también es una ventaja, más allá de la planidad o de la funcionalidad del piso. Obviamente se reconocen que hay algunas desventajas, pero esas desventajas hay que verlas desde el punto de vista de lo que pudiera eventualmente ser una razón por la cual a lo mejor no vale la pena en algunos proyectos tener en cuenta esta tecnología o eventualmente cómo buscar en el diseño compensar esas desventajas. Entonces, pues obviamente hay que pensar que se requiere desarrollar un refuerzo, es decir, esto implica la inclusión de enfierradura, a diferencia de tener losas de hormigón simple. Entonces obviamente pues hay que tener en cuenta eso dentro del ítem de costo, pero vuelvo y repito, se van a sopesar con algunas ventajas y algunos beneficios. Hay que tener claro que estamos frente a otra ventana distinta para la terminación, por tanto se requiere una cuadrilla de un personal, de unas características del contratista un poco más exigentes, y eso es evidente, pero también desde el punto de vista de que tengamos un profesional mucho más ad hoc con el conocimiento de pisos, pues también es una garantía para quien construye. Entonces, evidentemente, pues esto puede ser una desventaja, pero también una oportunidad interesante. Se debe dejar un margen para el hormigón de modo tal de que su expansión esté verdaderamente considerada en lo que buscábamos en el gráfico que les mostré, que a la final evidentemente estemos llegando a esa condición de neutralidad en términos de compresión. Y obviamente, pues quiero enfatizar de que esto lo tiene que hacer un contratista que sepa lo que está haciendo. En esto hay que tener, obviamente, siempre un buen socio, un buen partner, pero eso no quiere decir que no se pueda aprender y que no se puedan desarrollar ciertas cosas. Y esto es un desafío para que las empresas contratistas mejoren sus estándares y se puedan aproximar a una tecnología que tiene un amplio futuro y unas posibilidades infinitas. Entonces, yo creo que aquí esto es importante. En el rol que yo he desempeñado durante varios años, siempre he creído en que la industria tiene que ampliarse, tiene que haber una amplia oferta de contratistas capaces de responder con este propósito superior de tener hormigones de alto estándar. Por tanto, lo que tenemos que generar es oportunidades para un mercado más amplio, mucho más democrático y mucho más participativo de empresas que quieran involucrarse en este tipo de soluciones. También es importante recalcar algunos puntos que aunque ya los mencioné, quiero dejarlos como ideas fuerzas para que ustedes siempre los tengan presentes. No se presenta pérdida de transferencia de carga debido al refuerzo continuo. Esto es importante tenerlo presente. La planidad del piso no disminuirá debido a los efectos de alabeo durante el proceso de curado. Minimiza el agrietamiento del alabeo y el mantenimiento de juntas. Elimina todas las juntas de control de retracción al interior de la losa principal. Reduce el tiempo de inactividad de la instalación por reparaciones costosas en términos de su vida útil. La planicidad del piso permanecerá sin cambios después de que entre en servicio la estructura. Por tanto, estas son ventajas ineludibles y que obviamente pues, en el largo plazo van a tener un retorno en la inversión y en la durabilidad y en la prestación de un óptimo servicio, que es lo que está buscando quien usa esta opción o esta alternativa de solución para pisos de alto estándar. Y ojo que el alto estándar no es algo exclusivo para proyectos de gran tamaño, sino que es para todo el amplio espectro de soluciones donde queremos un piso que responda a las expectativas que tiene el cliente. Por tanto, pues es simplemente reforzar algunos aspectos desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de construcción, que me gustaría que les quedaran siempre dando vueltas y pensándolo así. El ideal es que los paños ojalá sean cuadrados, ese es el ideal. ¿Por qué? Porque básicamente pues tenemos un elemento que constitutivamente pues está funcionando de forma regular en todas las direcciones. Obviamente cada proyecto tiene un layout en donde hay algunos desafíos y obviamente hay que tomar algunas decisiones si es que esa condición de losa cuadrada no se llegará a tener.
El piso de retracción compensada se caracteriza por contener unos elementos expansivos que obviamente exigen el manejo de alguien que sepa controlar sus características y que sepa manipularlos, porque obviamente tiene unas exigencias de manejo industrial, dadas las características de los aditivos que se utilizan. Por tanto, tiene que ser una empresa que conozca y que tenga experiencia en el manejo de este tipo de aditivos, si es que usted no quiere tener después problemas. Una vez colocado el hormigón en estado fresco, se deben aplicar procesos adecuados de extensión y compactación, que no difieren en forma de lo que habitualmente sería la construcción típica de un piso, pero que obviamente exigen un mayor conocimiento, una maquinaria, un equipo y una cuadrilla con experiencia y profesional capacitado para ello. También es importante tener en cuenta que nosotros debemos tener en consideración unos pasos que es como el círculo virtuoso alrededor del uso de la tecnología de los hormigones de retracción compensada, el cual, pues obviamente, tiene la interacción de varios actores, dentro de los que obviamente está su proveedor de hormigones y quien los asesore en el diseño y desarrollo del proyecto integralmente hablando. Para eso, pues obviamente hay un encargado de determinar la cantidad de componente expansivo requerido en el diseño de las mezclas. Esto es parte del know-how de quien provee ese hormigón. Por tanto, ese estudio, ese análisis es parte de lo que Melon ya ha ido desarrollando y ya tiene como parte de su acervo y la experiencia de todos los metros cuadrados que ya ha construido a lo largo de los años, en donde sabe cuál es el componente expansivo que mejor resultados le entrega y que obviamente pues le va a garantizar el poder cumplir con la especificación de acuerdo al requerimiento de expansión, pero sobre todo llegar a la contracción neutra que se requiere al final del proceso. Obviamente saber cómo se debe extender y colocar en la plataforma del piso, en donde obviamente pues tiene que haber una enfierradura en las cuantías correctas para poder garantizar la restricción a esa expansión y obviamente la compensación de todo el ejercicio. Definir la colocación de ese refuerzo pues requiere el acompañamiento de alguien que conozca la tecnología y que sepa cómo se debe definir esas cuantías según las características del proyecto. Debe haber un contratista conocedor del dominio de esta tecnología, pero que obviamente, pues esto es una invitación, insisto, a que muchos contratistas pues puedan desarrollar esta tecnología y poder hacer proyectos con el uso de este tipo de hormigón que tiene beneficios y valores agregados para los proyectos. Obviamente, pues hay que tener consideraciones de un alto estándar en términos del curado, dado la hidratación que se requiere para lograr el resultado que se espera. Algunas generalidades que es importante que ustedes conozcan. Lograr el efecto expansivo del hormigón, pues hay distintas tecnologías. Algunas de ellas apelan al uso de componentes expansivos. Hay distintos tipos de aditivos y cada uno de ellos pues tiene características en dosificación y en aplicación. Básicamente Melon pues tiene productos que tienen una catalogación y una clasificación que bien conoce y que se adapta a sus características como tal. Esas características, para hacer muy sencilla la explicación, fundamentalmente tienen como estándar cumplir lo que dice la norma. ¿Y qué dice la norma en cuanto a las características del componente expansivo? Que tiene que garantizar que ese resultado de expansión logra, y que pena la redundancia, una expansión a los 7 días entre 0.04 y 0.1 milímetros, 0.1% máximo, lo cual equivale a 1 milímetro por metro como expansión límite máxima. Y esto pues ya ha logrado Melon con su tecnología garantizarlo y proporcionarlo al servicio de los clientes. La norma siempre habla de que a los 28 días no se exceda de un determinado valor del 0.15% de la expansión a los 7 días. Esto lo que básicamente significa es que yo tengo que verdaderamente controlar que llegue a esa condición neutra y es lo que recomienda la norma como tolerancia en un momento dado como tal. Y estos son requisitos y la hipótesis de cálculo con la cual se diseñan y se calculan muchas cosas. Llegar a eso, pues obviamente no es casual. Obviamente hay pruebas y ensayos de laboratorio que por norma definen el método estándar para la expansión restringida de hormigón por retracción compensada, así como la longitud en el cambio de longitud que eventualmente se pudiera llegar a tener. Eso por normas ASTM como tal. Otro aspecto que también es importante tener en consideración
versa sobre el hecho de la armadura que tenemos que especificar y acompañar a este tipo de solución, la cual pues obviamente se caracteriza en función del porcentaje de refuerzo recomendado según el propósito y características del proyecto. La armadura se debe colocar en el tercio superior de la losa y normalmente pues se definen cuantías que tengan como mínimo un 0.15% de la sección. Ahora, la armadura no debe exceder tampoco un 0.6% de la cuantía de la armadura para poder garantizar la expansión y la retracción como propósito final que se igualen. Entonces, estos son requisitos que obviamente pues, se chequean y son parte de lo que el diseñador debe definir en función del proyecto, en función del tipo de hormigón que se trabaja y obviamente de las características de ese diseño. Por tanto, tiene que haber alguien que se preocupe de determinar el espesor de la losa, de dimensionar la losa dentro del proyecto, acorde a las características del layado general, en donde obviamente pues, haga cumplir lo que son las especificaciones técnicas. Ya les explicamos que evidentemente pues, el producto que ofrece Melon pues, tiene unas características de expansión y que las restricciones que obviamente se definen como fricción de la subbase, pues también se estén cumpliendo con el estándar que debiéramos garantizar. Algunas consideraciones generales y recomendaciones sobre el uso que refuerzan un poco lo que ya se mencionó. Y para ir cerrando, pues me gustaría darle algunos argumentos para quienes quieran tomar la decisión de por qué optar o al menos considerar la tecnología de hormigón de retracción compensada en sus futuros proyectos de desarrollo industrial. Bueno, lo primero es que evidentemente cualquier persona que quiera tener una operación óptima y no interrumpida durante toda su vida útil, pues quiere el menor mantenimiento posible. Entonces, pues logramos garantizar el minimizar las grietas y juntas con problemas cuando se utiliza este tipo de soluciones. Entonces, la posibilidad de que haya mantenimientos a lo largo de la vida útil que impliquen a cierres o interrupciones en la operación, pues prácticamente desaparece y obviamente el ítem de costo durante la vida útil, pues también. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay una suerte de compensación en términos de lo que va a suceder en la vida útil con la inversión inicial que tendría que hacerse para poder optar por esta tecnología. Los equipos de carga, sobre todo si van a tener equipos de funcionamiento de gran elevación y que van a operar eventualmente a gran velocidad, pues obviamente al tener una reducción del alabeo, pues mantiene una mejor planeidad y obviamente pues van a tener condiciones mucho más eficientes, mucho más seguras, en donde los equipos van a sufrir menos y van a requerir menos mantenimiento como tal, y esto también se sumaría a los beneficios económicos que debería calcular quien está pensando no en el costo directo inicial, sino en todo el ciclo de vida de esta infraestructura. Obviamente, puede darse el caso en donde no solamente se esté procurando el aumentar el tamaño, sino eventualmente, y esto pensando en proyectos de menor dimensión, probablemente usar la tecnología, pero para reducir espesores, porque yo podría tener un beneficio en donde quizás no necesito una superficie tan amplia, en donde quiero mejorar el comportamiento, pero sí podría pensar en una optimización para cierto tipo de proyectos. Entonces ahí podría yo tener una ganancia desde el punto de vista de inversión inicial. Obviamente el costo de ciclo de vida pues, va a verse ampliamente reducido por todos los beneficios que tenemos en la operación. También quisiera destacar lo que yo llamo, y insisto, y lo he repetido en varias ocasiones en mis presentaciones y el día de hoy, lo que sería un modelo de desarrollo de un piso de alto estándar económico y rentable a través de un círculo virtuoso, en donde esta línea conductual de los actores la podemos enriquecer primero con un proveedor que conozca la solución, como lo conoce Melon, con una solución integral para pisos con tecnología de hormigón de retracción compensada, que tenga el contacto directo no solamente con el contratista, sino también con toda la cadena de valor, en donde pueda eventualmente pues, ayudar a que se tenga un mejor desempeño como tal. Y para poder hacer esa cadena de valor mucho más eficiente y ese círculo de valor mucho más eficiente, GESPAP ofrece la posibilidad de hacer una ingeniería que acompañe desde el mismo momento en donde se quiere evaluar la posibilidad de presupuestar y de prediseñar este proyecto,
para buscar los beneficios y buscar los argumentos que den una posibilidad de entrar a este mundo de la retracción compensada, teniendo un número sobre la mesa, que evaluado y presupuestada esa solución, pues permita ya optar por un diseño definitivo, el cual obviamente pues ya va a ser un tema de una relación entre Melon y su contratista, en la cual pues obviamente pues debiera traer como consecuencia la implementación rápida, eficiente y coherente de una solución tecnológica integral que le dé un valor agregado a los proyectos como tal. Con esto yo quiero cerrar mi presentación del día de hoy, quedar atento a las preguntas que van a haber en el tercer módulo posterior a la presentación de Marjorie. Nuestras coordenadas nos pueden encontrar en gespap-ic.com o escribirme directamente a mí o al ingeniero José María Espinosa, quien también les puede ayudar en todo lo que es el ámbito del manejo de las soluciones para pisos, en especial la solución de retracción compensada que en esta alianza estratégica con Melon estamos desarrollando. Muchas gracias y tienes la palabra, Marjorie. Muchas gracias, Mauricio. Siempre un agrado escuchar. Tremenda presentación, así que buenísimo. Ahí vamos a complementar con la presentación nosotros como Melon. Ya, perfecto. Bueno, la idea de hoy es hablar de continua y para contextualizar y que vamos a ver rápidamente va a ser una pequeña introducción, los hormigones de retracción compensada, que para nosotros es continua, que es una marca registrada, algunos casos de éxito y conclusiones al final, que ahí complemento con lo que indicó Mauricio. Como él indicaba, la evolución de los pisos hoy día ha tenido bastante cambio. Han habido aumentos de la necesidad de almacenamiento, existen en Santiago principalmente y en las zonas que son industriales a un mayor costo de la tierra, menores disponibilidad de espacio, mayores alturas de almacenamiento y equipos más complejos. Eso asociado, y ahí también lo mencionó, al tipo de maquinaria que se usa en este tipo de piso, ha hecho que uno tenga que mirar otros tipos de piso. Y no voy a ahondar porque aquí Mauricio lo explicó bastante bien cada punto, pero es lo que lleva al desarrollo y a la búsqueda de continua. ¿Qué es lo que es continua? Y para nosotros es el hormigón de retracción compensada, que es único en Chile, en donde permite construir pisos de hasta 1.600 metros cuadrados sin juntas, es decir, paños súper grandes. Y aquí, para los que hacen pisos generalmente, la diferencia está en que nosotros, para que no se nos fisure un tipo de piso o un tipo de pavimento, que también claramente Mauricio mencionó cuál es la diferencia, las losas más grandes sin armadura deberían ser de 2,5 por 2,5. Si yo llego a hacer un paño mucho más grande que eso, en general tiende a fisurarse por los factores también mencionados por Mauricio. Entonces, continua es especialmente desarrollada para pisos industriales de alto estándar, logrando gran planeidad y nivelación. Disminuye al máximo el alabeo, admitiendo así operaciones de alta intensidad al tránsito sin sufrir desgaste superficial ni deterioro de juntas, lo que se traduce en un aumento de durabilidad de los pisos. Acá, Mauricio también lo mencionó, pero el comportamiento base de la retracción compensada, y también no quiero entrar en detalle, pero es que el hormigón se expande a una expansión máxima a los 7 días y eso se compensa con la armadura que se proyecta, y también lo mencionó iguales en cantidades Mauricio. Y aquí, solo para que ustedes sepan cuál es el comportamiento que hay hoy día, como el gráfico naranjo es continua y los hormigones normales generalmente tienen una pequeña expansión muy residual y después entran en contracción. Entonces, lo que nosotros hacemos es jugar entre la línea cero y la expansión que tiene el hormigón.
través de la historia, nosotros este producto lo sacamos en el 2012, trajimos la tecnología de afuera. En general, esta tecnología lleva muchos años en el mercado, de hecho hablan de 40, 50 años en el mercado en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y nosotros la trajimos en el 2012, haciendo pruebas internas y como decía ahí Mauricio, claro, con un desconocimiento de lo que se trataba, pero hoy día leí una frase muy bonita, que para ser senior hay que partir de junior. Por lo tanto, en ese sentido, claro, éramos inexpertos, pero hoy día, dado todo el trayecto que hemos tenido, hemos desarrollado, como dice ahí, hormigones para la colocación de 850.000 metros cuadrados de hormigón, de pisos de retracción compensada. Por lo tanto, hoy día ya conocemos bastante el producto y este producto ha ido evolucionando. De hecho, ahí yo puse el logo que hemos ido variando a través del tiempo, porque las necesidades han sido distintas. Hoy día una necesidad como ese tipo de robot que en general utilizan todos los pisos de e-commerce y que hoy día, dado la pandemia, también han aumentado. ¿Cuáles han sido los casos de éxito de Continua en general acá? Y también lo mencionó Mauricio, no solo el hormigón, sino que también hay control de calidad, asesoría, servicio de entrega, ingeniería, cuidados previos, construcción y cuidados posteriores. Este producto, para que tenga éxito, tiene que tener todas estas puntos abordados. Es súper cuidadoso, porque si se dan cuenta, como comentaba Mauricio, al expandir este hormigón, si yo no tengo las precauciones, por ejemplo, de obra necesarias, de no aislar los pilares, de no aislar encuentros, puedo tener rompimiento, inclusive de los mismos obras. Nosotros en general entregamos todo el tema de la asesoría y también tenemos despacho. El despacho está involucrado totalmente. Las plantas se cierran para este tipo de despacho porque sabemos y entendemos que, por ejemplo, no puede quedar espacio entre los camiones porque requiere, después de pasar una maquinaria especializada, ahí en algunas fotos aparece el láser script. Entonces, en ese sentido se requiere un abastecimiento de forma continua. También ahí la ingeniería es súper importante porque en este caso, si no llegamos a compensar esa expansión, también podemos generar problemas. Por eso que la alianza y que tenemos actualmente con GESPA, el que nos ayuda y que hoy día podemos ofrecer a todo tipo de proyectos esta solución. Cuidados previos también existen en cuanto a, por ejemplo, espacios cerrados. En general se recomienda no hormigonar, por ejemplo, a intemperie, porque el viento y el sol son dañinos para este tipo de solución. Por lo tanto, existen distintos tipos de puntos que se deben abordar y es un producto que en general no es un hormigón normal. Por lo tanto, a diferencia de los hormigones normales que siempre requieren mucho cuidado, tanto de forma previa como post, acá también esos cuidados y esos puntos se deben abordar mucho más acá. Casos de éxito, bueno, acá partimos en el 2011 visitando y trayendo esta tecnología en el 2010 para sacarla en el 2012. Y acá algunos casos de éxito de Continua, bueno, nosotros los probamos en general. Nuestros procesos para sacar un producto al mercado implican pruebas tanto de laboratorio como industriales, y en este caso hicimos pruebas industriales en el Pozo San Bernardo, ahí en el sector de Los Espejos, para ver el comportamiento de las losas. Y algunos ejemplos que hemos tenido casos de éxito, por ejemplo, bueno, 850.000 metros cuadrados de piso. Aquí podría estar todo el día hablando de la cantidad de proyectos y de las singularidades de cada uno de esos proyectos, pero acá me centré en que ustedes puedan ver que son distintas soluciones o distintas necesidades, como indicaba Mauricio.
En este caso, por ejemplo, es una losa de 400 metros cuadrados sin corte ni junta. Bueno, no es una losa, aquí en este caso son 3 losas, en donde la necesidad era la planeidad producto de una planta de alimentos de fruna. Otro proyecto, aquí una bodega de explosivos, base naval en Talcahuano. Acá sí que era una sola losa, porque el requerimiento era la planeidad. Aquí en la zona sur lo hicimos en el 2003. Bueno, también existen este tipo, y acá lo menciono porque fue uno de los proyectos más grandes que realizamos cuando después de estos proyectos de una losa, de 3 losas que estábamos al final empezando a despachar y empezando a conocer el tema de la tecnología, tuvimos este proyecto que el Centro de Distribución de Distribución Soprole Rucán, que acá fue claramente un proyecto enorme, 30.000 metros cuadrados de bodega y con losas de 950 metros cuadrados sin corte ni junta. Bueno, acá también otro requerimiento sea el alimento, bodega de congelado. Entonces, acá en general las aplicaciones o la necesidad de este tipo de solución van a depender de cuál es el punto final, es decir, cómo nosotros, qué queremos cumplir. Y en este caso, por ejemplo, bodegas de congelado, bueno, centro de distribución La Vara. Acá hay distintos tipos de proyectos. Bueno, este es uno de los proyectos más grandes que hemos despachado continua, que es el Peñón Walmart. Y acá son 130.000 metros cuadrados en losas de 1.600 metros cuadrados sin corte ni junta, que se desarrolló en el 2018 y 2019. Y acá también, como les decía, no son solo proyectos grandes, sino que también proyectos medianos y proyectos chicos. Aquí, por ejemplo, y para cerrar en el tema de los proyectos, este requerimiento era una bodega en donde tenían que colocar una máquina que necesitaban en la planeidad, pero así muy alta, por producto de la máquina que venía sobre esta losa. Y en este caso fue solo una única losa de 83 metros cuadrados y cumplimos con creces el objetivo de que estaba buscando en este caso el cliente. Por lo tanto, uno tiene que ver cuál es la necesidad que quiero cumplir y que existen aplicaciones súper diversas, tanto que si necesito piso súper plano, grandes losas sin corte ni junta, planicidad y nivelación o pasillos angostos. Dependiendo de qué es lo que yo quiero lograr, es la aplicación que yo le puedo dar a este hormigón y a esta solución de retracción compensada. ¿Cuáles son los beneficios para complementar lo que indicó Mauricio? Que permite modular losas de hasta 1.600 metros cuadrados. Acá hemos llegado un poquito más a generar losas un poco más grandes, pero también, como se dieron cuenta, existen aplicaciones que son una losa mucho más pequeña. Controla fisuración por retracción por secado, que es súper importante. Nosotros en general en Chile tenemos condiciones súper adversas. En ese sentido, los alabeos y las fisuraciones por retracción, producto del tipo de cemento, son bastante altas y son distintas a nivel mundial. Por lo tanto, en este concepto es súper importante que si quiero lograr controlar la fisuración por retracción, también puede ser un beneficio, es una aplicación el uso del Continua, el uso de la solución de retracción compensada. Resiste el desgaste, disminuye los costos de mantención, que fue lo que nosotros, el título que le dimos a este webinar, porque si empezamos a calcular, y aquí voy a mostrar un ejemplo, efectivamente el mantenimiento es mucho menor por la disminución de juntas que se pueden generar. Alcanza grandes niveles de planitud, gran resistencia a la compresión, mayor durabilidad y reduce el fenómeno de alabeo, como bien lo indicó Mauricio en su presentación. Y acá, como les comentaba, efectivamente, disminución de la junta. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, si yo llego a cuadricular un paño de 90 por 90 en losas de 3x3, que es lo habitual que uno hace, es decir, estamos siendo bastante generosos porque en general si no usan enfierradura deberían ser de 2,5 por 2,5. En este caso, si graficamos losa de 3x3,
da un total de 520 aproximadamente metros de junta que se deben considerar para ese tipo de pavimento. Cuando usamos retracción compensada, y aquí también siendo súper conservadores en losas de 30 por 30, llego a disminuir a 360 metros lineales de junta. Es decir, tengo un 93 en este ejemplo, que va a depender del ejemplo de cada proyecto, de lo que es cada proyecto, pero es un ejemplo súper genérico. Es decir, puedo tener un ahorro de un 93%. Efectivamente, hay una reducción de mantenimiento a través del uso de pisos de alto estándar. Y el uso del continuo que me trae, y aquí son datos rescatados de proyectos que se han hecho en estos 10 años de solución, disminuye hasta 1/3 el cambio de las ruedas de las maquinarias, al ser mucho más plana y al no tener estos curvaturas productos de la junta, tengo una disminución en el cambio de ruedas. Disminuye hasta un 90% el tema de la junta y explicamos claramente un ejemplo macro de que en ese ejemplo podíamos reducir hasta un 93% el tema de la junta. Aumenta la velocidad de operación de los equipos de transporte, maximizando la eficiencia de la operación. Disminuye la reparación de los pavimentos equivalentes a 0,2 UF metro cuadrado. Minimiza la pérdida de producción por mantención en la operación y permite cambios de layout en el futuro. Es decir, losas grandes me permite mover en general dentro del proyecto. Es decir, no hay restricciones para realizar pisos de retracción compensada y ahí es como el recomendable, hay que evaluarlo dependiendo del tipo de proyecto y la necesidad que se tenga. Bueno, esa era la presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a ver ahí qué preguntas existen. Hola, llegó Mauricio también. Muchas gracias, Marjorie y Mauricio, por sus presentaciones. Y ahora vamos a dar respuesta a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Juan Carlos, que nos dice: ¿qué tipo de membrana de curado es más óptima para aplicar? ¿Y hay un horario óptimo para aplicar antes de endurecer el hormigón? Bueno, a ver, aquí la pregunta le va a dar un poco la vuelta, porque en realidad en pisos industriales, a diferencia del curado que se hace convencionalmente en zonas exteriores, difiere un poco. Entonces aquí lo que prevalece es el concepto de hacer un curado húmedo, es decir, de garantizar la presencia de esa agua, de humedecer, de cubrir, de colocar un recubrimiento que proteja, una manta húmeda, y todo esto para poder garantizar condiciones de curado, sabiendo que no vamos a tener la exposición que tenemos normalmente en un hormigón en intemperie, en donde obviamente la membrana de curado suele utilizarse porque la ventana después de la terminación es demasiado corta y tenemos una exposición demasiado alta a los efectos medioambientales. Por fortuna, digamos, una de las ventajas de construir un piso de hormigón es tener condiciones controladas y una menor exposición. Por tanto, digamos, la ventana es un tanto distinta. No se suele utilizar una membrana de curado, salvo que estemos en condiciones muy, muy particulares o muy especiales, y más bien optar directamente por un curado húmedo y por la protección de la superficie. Ahora, en cuanto al momento de poder hacer ese curado, siempre yo hablo de que entre más pronto mejor, pero obviamente eso depende de la dinámica de la extensión y colocación del hormigón, porque obviamente hay operaciones que yo tengo que hacer en el proceso posterior a la extensión para darle el afinado y la terminación final que garantice la planidad que yo estoy buscando, y obviamente terminado ese proceso, pues empiezo a hacer toda la cobertura y el recubrimiento que me garantice el curado del hormigón. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con la última pregunta, en honor al tiempo, es de Emiro Brito y nos dice: ¿cuál es la relación entre el coste del hormigón expansivo y el hormigón normal? Bueno, en estos casos tengo que responder, depende, porque es una realidad, es decir, no hay un número único o una relación única. Tengan en cuenta que obviamente esta es una tecnología que en costo directo inicial
tiene un delta de costo respecto a una tecnología tradicional, por razones evidentes. O sea, estamos frente a un hormigón que contiene un aditivo, el cual pues obviamente en sí mismo hace que esa modificación incluya un costo asociado. Además, como lo expliqué, la tecnología de la retracción compensada pues tiene la incorporación de enfierradura, que a pesar de que las cuantías no son muy altas frente a otros tipos de aplicaciones, pues es un ítem de costo que hay que considerar. Ahora, si nos vamos al estricto rigor de comparar precios directos contra los verdaderos precios que deberían interesarnos, que son los del ciclo de vida, pues ahí es donde vienen las compensaciones. La apuesta, evidentemente, es que independiente de esa diferencia entre el valor de la tecnología 1 contra la tecnología 2, es que en el largo plazo se vean redituados esos beneficios o monetizados, si se quiere, esos beneficios, para que yo tenga la decisión de convencerme que evidentemente económicamente es mucho más factible el hacer uso de la retracción compensada. En costo directo inicial, no me quiero casar con un valor porque, vuelvo e insisto, depende de las dimensiones del proyecto, de la localización geográfica, del momento en donde se esté desarrollando el proyecto, como sucedería en cualquier proyecto de ingeniería. Pero lo que sí es cierto es que bajo las mismas condiciones, evidentemente en la comparación y en el análisis de ciclo de vida va a salir sobradamente mucho más beneficioso el hacer uso de la tecnología del hormigón de retracción compensada. Buenísimo. Me sacaste las palabras, Mauricio. Depende del lugar, de la zona, y si es más caro, efectivamente, pero compensa si uno entra a sumar y a restar en cuanto a ciclo de vida. Excelente. Muchas gracias, Mauricio, Marjorie, y a todos nuestros asistentes. Aquí damos por finalizado este webinar. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir y nos queda un webinar para la próxima semana, así que para que quedan cordialmente invitados. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. A todos. Hasta luego. Nos vemos, adiós.